A día de hoy, el precio del kilo de hidrógeno producido con los métodos antiguos, es decir, con emisiones, el que se llama el hidrógeno gris, puede estar entre 1 o 2 euros el kilo, con todo lo que está habiendo ahora en el movimiento en torno a los temas del gas y demás, realmente no sé cómo está evolucionando, pero el hidrógeno verde, el que es producido con puede ser energías renovables y demás, sin ningún tipo de emisión, pues a día de hoy está en torno de 4 o 5 veces el precio del gris. Uno de los retos que tiene la tecnología del hidrógeno es que ese proceso de pasar de electricidad a hidrógeno y de hidrógeno a electricidad tiene un rendimiento energético muy bajo, tiene una eficiencia muy baja. Para que nos hagamos una idea, por cada 4 kilovatios que tenemos en origen, en destino, en el vehículo destino, nos queda solo 1. ¿Vale? Entonces, es verdad que todo el proceso no tiene emisiones, pero ese rendimiento energético es uno de los grandes retos de esta tecnología. Hay inversiones muy importantes por parte de todos los fabricantes de automoción en el ámbito de baterías, no solo en la parte de tecnología, sino también en la parte de fabricación. Como habréis oído seguramente, se están construyendo por ahí muchísimas plantas, gigafactorías, para construir, para fabricar las baterías. Y aquí sí se ve esa transición de forma ya bastante acelerada. No creo que vayamos a ver un paso de 0 a 100, es decir, de repente vayamos a ver vehículos que conducen solos por las calles, sino que va a haber, digamos, una progresión. Vamos a ver vehículos que cada vez realizan más funciones de forma autónoma, ¿no? Ellos por sí mismos. Y efectivamente hay un ámbito legal, legislativo, toda la parte de seguros, etcétera, pues que se tiene que poder resolver. Pero desde el punto de vista tecnológico, sin decir que ya está resuelto, porque digo que todavía queda bastante recorrido, es algo que sin duda va a ir llegando, ¿no? Estamos viendo cómo cada vez más los vehículos van a incluir funciones, las más evidentes, por ejemplo, detección de obstáculos, ¿no? Un vehículo que es capaz de identificar que hay un obstáculo, puede ser un autobús que identifica que hay una persona delante, o un tranvía, o incluso un tren que identifica que puede haber un obstáculo en la vía y tiene que frenar, ¿no? Se está invirtiendo muchísimo dinero en el desarrollo de baterías y de baterías que no dependan tanto de esos minerales tan difíciles de conseguir, ¿no? Las baterías ahora mismo utilizan minerales de tipo cobalto, titanio, etcétera, y se está investigando en baterías que utilicen elementos mucho más disponibles en la naturaleza, como puede ser pues, azufre, etcétera, ¿no?